diafragmáticas superiores. Y ahora vamos a atravesar el diafragma. Una vez que atravesamos el diafragma, ahora tenemos la aorta abdominal. Las ramas de la aorta abdominal primero son, para el músculo diafragma, se llaman diafragmáticas inferiores. Las arterias capsulares medias. Arteria capsular media es para la glándula suprarrenal. ¿Van bien? ¿Puedo volver a repetir, por favor, profesor? Sí. Las ramas de la aorta abdominal son las arterias diafragmáticas inferiores, la arteria capsular media para la glándula suprarrenal, las arterias renales, las arterias genitales, arterias genitales. ¿Van bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Y por último, las ramas terminales de la aorta abdominal. Cuando entra la pelvis, se acaba la aorta abdominal y ahora va a formar en el lado derecho y en el lado izquierdo a las arterias ilíacas primitivas o comunes. Arteria ilíaca primitiva común derecha, arteria ilíaca primitiva izquierda. Ilíacas. ¿Van bien? Y hacia atrás la arteria sacra media. Las ramas terminales de la aorta abdominal son las arterias ilíacas primitivas y la arteria sacra media. ¿Cómo van? Bien. Ya se las aprendieron. ¿Cómo se llaman las primeras? Diafragmática inferior. Las diafragmáticas. Una. Es la La glándula suprarrenal. Capsular media. La de cápsula media. La arteria Cápsula renales. media, muy bien. Renales y abajo. Las genitales. genitales. Se llaman genitales o gonadales porque van para el ovario y para el testículo. Entonces son ováricas en la mujer o arteria espermática en el hombre. Es para el ovario o para el testículo. Ovárica en la mujer, espermática en el hombre. ¿Está bien? Sí, profe. Y ya por último, a los lados, la aorta va a dar a las ilíacas primitivas. Una derecha, una izquierda y hacia atrás, una sacra media. La arteria sacra media. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Verdad que está bien sencillo? La primera se llama... ¿Perdón? ¿Cómo Es se que llama? el profe no se escucha. Se cortó. ¿Cómo se llama la primera arteria? Diafragmática La segunda. Superior. Las cápsulas Cápsula media. Las capsulares medias, Luego, Las Arterias las renales. arterias renales, muy bien, y abajo de las renales, Las las genitales. arterias genitales. genitales, Por último, Las ilíacas primitivas. ilíacas primitivas y la sacra media. Muy bien. Ahora, sobre la línea media, de arriba para abajo tenemos el tronco celíaco. Tronco celíaco. ¿Está bien? ¿Cómo, profe? Sí, profe. Se llama tronco celíaco. Con C. Tronco celíaco. Esta
Se llama tronco porque da 3 ramas. Una rama para el hígado, hacia la derecha. Una rama para el estómago, hacia adelante. Y una rama para el vaso, hacia la izquierda. ¿Está bien? ¿A quién irriga? Al hígado, al estómago y al vaso. Exacto. Entonces, el tronco celíaco origina la arteria hepática, la arteria coronaria estomáquica y la arteria esplénica. Otra vez, el tronco celíaco origina a la derecha la arteria hepática, adelante la coronaria estomáquica, y hacia la izquierda va a dar la arteria esplénica. ¿Va bien? Sí. Muy ¿Puedes bien. repetir la primera, de favor? Sí. Las ramas del tronco celíaco son a la derecha arteria hepática, con H, hepática, para el hígado. La segunda es coronaria estomáquica para el estómago. Y la tercera hacia la izquierda es para el vaso y se llama esplénica. Abajo de este tronco celíaco tengo la arteria mesentérica superior. Va por delante también. La arteria mesentérica superior, ¿la ven? Sí. La arteria mesentérica superior irriga al intestino delgado y a la mitad derecha del intestino grueso. Al intestino delgado y a la mitad derecha del intestino grueso. ¿Van bien? Sí, profe. Y más abajo la arteria mesentérica inferior, que es esta. La mesentérica inferior irriga la mitad izquierda del intestino grueso y a los órganos pélvicos. Bueno, no pongan órganos pélvicos. La mitad izquierda del intestino grueso, nada más. ¿Sí está bien? Sí. Sí. Sí, profe. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Ya avanzamos mucho. Las arterias más grandes del cuerpo ya las tenemos. ¿Cómo se llama esta arteria que estoy mostrando aquí? La aorta. La aorta abdominal. Cuando entra a la pelvis cambia y ahora se va a llamar Ilíaca. ¿Cómo se llaman las ramas terminales de la aorta abdominal? Arteria ilíaca primitiva. Exacto. Este hueso es el ilíaco. Esto es el sacro. Esta es la articulación sacroilíaca. Y por aquí corre la arteria ilíaca primitiva. ¿Está bien? Sí, profe. La ilíaca primitiva se divide en dos. Una que se mete a la pelvis, que se llama ilíaca interna o hipogástrica. La ilíaca interna o hipogástrica se mete a la pelvis. La ilíaca externa es la otra rama. La ilíaca externa corre hacia el borde superior del pubis
y baja por la parte interna del muslo. Se llama arteria ilíaca externa para el miembro inferior. ¿Vamos bien? ¿Lo podría repetir por Sí. favor? Sí. La aorta abdominal tiene sus ramas terminales que son las ilíacas primitivas. Las primitivas dan dos. Una ilíaca interna para los órganos de la pelvis y una ilíaca externa para el miembro inferior. ¿Sí está bien? Cuando llega a la parte interna del miembro inferior, cambia su nombre y ahora reciben las arterias el nombre de los huesos del miembro inferior. ¿Cuál es el primer hueso del miembro inferior? ¿El fémur? El fémur. Entonces la arteria se va a llamar Femoral. Femoral. Muy bien. La arteria femoral se divide en dos. ¿Cómo se van a llamar? Superior e inferior. ¿Interna y No. externa? Humeral. No. La arteria femoral. cuando Tibial. llega- Y Exacto. Cuando llega la rodilla se divide en dos porque dije que recibía el nombre del hueso. Entonces la arteria femoral llega a la rodilla y se divide en dos y ahora se van a llamar tibial y peronea. ¿Sí van bien? Sí. La arteria tibial y peronea van a formar arcos plantares. Arcos plantares. Y de los arcos plantares, las digitales para los dedos. ¿Van bien, sí o no? Profe, ¿puede repetir esa parte? ¿Puede repetir? Sí, con todo gusto. La arteria aorta abdominal origina las ilíacas. Y la ilíaca, una se va a meter a la pelvis para órganos pélvicos y se va a llamar ilíaca interna. Y la otra se va a continuar al miembro inferior y se llama ilíaca externa. Cuando llega al muslo, ahora se va a llamar arteria femoral. La arteria femoral se va a dividir en dos, en arteria tibial y en arteria peronea. ¿Sí está bien? Y las arterias tibial y peronea van a formar arcos plantares. Y los arcos plantares van a mandar a los dedos digitales. ¿Cómo van? bien. Entonces, tenemos la aorta abdominal forma ilíacas primitivas y las primitivas interna y externa. La interna para órganos pélvicos y la externa para el miembro inferior. En el miembro inferior se va a llamar femoral y la femoral va a originar tibial y peronea. Y estas en el pie van a formar arcos plantares y finalmente arterias digitales. ¿Sí está bien? Sencillo, ¿no? Sí. En el miembro superior pasa lo mismo. ¿Cómo se llama la arteria que va al miembro superior? Humeral. Sí, la arteria humeral. ¿Dónde nacerá la arteria humeral? Nace de la... En la aorta. Muy bien. La subclavia se llama así porque pasa abajo de la clavícula. Y cuando pasa la clavícula, se mete a la axila. Y entonces se llama axilar. Y ahora sí, el nombre del hueso. Después del axilar tenemos humeral. Y la humeral se va a dividir en dos. ¿Cómo se van a llamar? Radial. Radial y cubital. Radial y cubital. La radial y cubital ahora van a formar arcos palmares. En el pie era plantares, en la mano son palmares. Arcos palmares y finalmente digitales. ¿Sí está bien?
Sí, profe. ¿Dónde nace la arteria subclavia derecha? Del callado aórtico. No, Ah, no, de la brachiocefálica. exacto. Del tronco brachiocefálico. En el lado derecho del tronco brachiocefálico, del lado izquierdo directamente del callado aórtico. Las subclavias se llaman así porque pasan abajo de la clavícula y cuando atraviesan la clavícula llegan a la axila. Y ahora entonces se llama axilar. Tenemos arteria subclavia, luego axilar y luego el nombre del hueso, humeral, a la altura del codo, se va a dividir en radial y cubital. En la mano van a formar arcos plantares y arterias digitales. ¿Hasta aquí está bien? Sí, profe. Sí. Fíjense que ya irrigamos el tórax, el abdomen, la pelvis, el miembro inferior y el miembro superior. Felicidades, saben mucho. ¿Están haciendo sus apuntes? Sí. Sí, profe. Muy bien. Ahora nos vamos para arriba. Dijimos que en el lado derecho el tronco brachiocefálico origina una arteria carótida primitiva. En el lado izquierdo también, que nace directamente del callado, la arteria carótida primitiva. Entonces tengo una carótida primitiva del lado derecho, otra del lado izquierdo, y resultaron las relaciones laterales de la tráquea, del esófago, de la faringe y de la laringe. Son las relaciones laterales, la carótida primitiva. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, la carótida primitiva, cuando llega a la altura de la laringe, se divide en dos. En una carótida interna, que va a ir al endocráneo. La carótida interna no da ramas, nada más se mete al cráneo. Por eso se llama interna. Y la carótida externa, que va a la cara. La carótida externa va a la cara. ¿Hasta aquí van bien? Sí. La carótida primitiva, en el borde superior del cartílago tiroides de la laringe, se divide en dos y entonces da carótida interna para el endocráneo y carótida externa para la cara. La carótida externa está aquí. Esta es la carótida externa. Esta carótida externa se mete a la glándula parótida, la glándula salival parótida, y dentro de la glándula salival parótida da dos ramas terminales. La carótida externa manda una arteria dentro de la mandíbula, o sea, medial a la mandíbula, que se llama arteria maxilar interna. Y la otra que va a las partes laterales de la cabeza, que se llama arteria temporal superficial. Va de nuevo. La carótida externa en la glándula parótida Profe, se le trabó el audio. es una que se llama maxilar interna y la otra que se llama temporal superficial. Arteria temporal superficial. ¿Está bien? Sí, profe. Van bien, muy bien. Entonces, esta es carótida externa. Hasta aquí. ¿Continúo? ¿Cómo se llaman las ramas terminales de la carótida externa? Maxilar interna Arteria y temporal interna, superficial. temporal superficial. Maxilar interna y temporal superficial. Bueno, entonces vámonos con la carótida interna. La carótida interna entra a la base del cráneo. Aquí tengo la silla turca, ¿la ven? Sí. Sí, ven.
en la silla turca se encuentra la glándula hipófisis y a los lados de la hipófisis aquí entra la carótida interna. Esta es carótida interna y esta es carótida interna. ¿Está bien? Sí. Entonces tengo que al lado derecho y al lado izquierdo de la glándula hipófisis entró una carótida interna. La carótida interna va a dar para adelante una cerebral anterior. La carótida interna da para adelante una arteria cerebral anterior. Y para los lados, una cerebral media. La carótida interna da para adelante una arteria cerebral anterior. Y para los lados, una arteria cerebral media. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Sí, profe. ¿Es Muy bien. medial, profe, o media nada más? No, cerebral media porque va a la parte intermedia del cerebro. Ok. La arteria cerebral anterior es para la parte anterior del cerebro. La arteria cerebral media es para la parte media del cerebro. ¿Está bien? Ahora entonces tengo yo una arteria subclavia. ¿Dónde nace la arteria subclavia? En el La- callado de la aorta. De la aorta y del tronco brachiocefálico. Muy bien. Esa arteria subclavia es para el miembro superior, pero la arteria subclavia da dos ramas ascendentes, una del lado derecho y una del lado izquierdo. Entonces, cada subclavia da una arteria ascendente. Y esa arteria ascendente va pegada a las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales tienen apófisis transversas y en esas apófisis transversas tienen un agujero. Por el agujero de las apófisis transversas de las 6 primeras vértebras cervicales pasa la arteria vertebral. Arteria vertebral. Va de nuevo. De la arteria subclavia nace la arteria vertebral. Y la arteria vertebral sube en las apófisis transversas de las 6 primeras vértebras cervicales. ¿Hasta aquí van bien? ¿Se va entendiendo? ¿De las primeras, qué, profe? La arteria subclavia origina las arterias vertebrales. La arteria vertebral corre atravesando las apófisis transversas de las primeras 6 vértebras cervicales. Hasta ahí. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Bueno. Cuando llegan al agujero magno, se meten por este agujero magno. Se meten al agujero magno y esta es la porción basilar del occipital, la base del occipital. Las dos arterias vertebrales se juntan en la porción basilar del occipital y ahora van a formar la arteria basilar. Se llama arteria basilar porque está en la base del occipital, en la porción basilar del occipital. ¿Van bien? Sí, profe. La arteria basilar se divide en dos, una a la derecha y una a la izquierda, y ahora se van a llamar arterias cerebrales posteriores. Arteria cerebral posterior. ¿Van bien? ¿Para qué será la arteria cerebral posterior? Pues Para para los llegar a la hemisferios. parte posterior del cerebro. Exacto. Ya entonces, la carótida interna irrigó al cerebro anterior, ya alimentó al cerebro medio y las arterias vertebrales forman basilar y basilar cerebral posterior. Ya tengo irrigado el cerebro adelante, en medio y atrás.
¿Sí está bien? Como son órganos delicados, están muy cubiertos de hueso, más protegidos que nada. Pero para asegurar la irrigación del encéfalo, la arteria carótida interna se une a la cerebral posterior. La carótida interna se une a la cerebral posterior por medio de una arteria comunicante posterior. La arteria carótida interna se une a la arteria cerebral posterior por una arteria comunicante posterior. ¿Van bien? Sí, profe. Sí, profe. Las dos arterias cerebrales anteriores se unen entre sí y cerebral anterior con arteria comunicante. Ya. Se volvió a cortar. Creo que sí. Si ya estoy otra vez en el aire. Hola. Ya, profe. Sí, profe, ya. Bien, muy bien. La arteria basilar se formó por dos vertebrales y dio cerebral posterior. La carótida interna dio cerebral anterior y media. Entre cerebrales anteriores tengo comunicante anterior. Entre carótida y cerebral posterior tengo comunicante posterior. Entonces nada más tengo dos comunicantes, una comunicante anterior y una comunicante posterior. Pero todo esto cerró un círculo que asegura la irrigación del encéfalo y a esto se llama polígono de Willis o irrigación encefálica. La irrigación encefálica o polígono de Willis. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, identifiquen, ¿qué arteria es esta? ¿Qué arteria es esta? Hola. No se vayan. ¿Ya regresaron? Sí, aquí estamos, pero bueno, al menos yo no sé. Esta arteria se llama cerebral anterior. ¿Escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Este es cerebral anterior porque nació de aquí y se llama cerebral anterior. La otra que nace de la carótida interna es la cerebral media. ¿Qué arteria es esta? La arteria cerebral anterior. Sí, ¿y esta? Arteria cerebral media. Muy bien, ¿y esta? La posterior. No. Esta es la que originó anterior y media. Se llama arteria Interna. carótida interna. Muy bien. ¿Cómo se llaman estas dos arterias que van en la columna vertebral? Las vertebrales. Vertebrales. ¿Qué forman la unión de las dos vertebrales? Arteria basilar. Y la basilar se divide en dos, que se llaman ¿Son las cerebrales posteriores? cerebrales posteriores. Muy bien. Entonces esta es cerebral posterior, basilar, vertebral, comunicante, carótida interna, cerebral media, cerebral anterior, comunicante anterior. ¿Está bien? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Cómo se llama esta? Anterior.
Arteria cerebral anterior. ¿Cómo se llama esta? Arteria cerebral media. Cerebral media. Y las dos nacen de La La carótida carótida interna. la carótida interna. Muy bien. ¿Cómo se llaman estas? Arterias vertebrales. vertebrales. Las vertebrales forman Arteria A la basilar. basilar. y la basilar se divide en dos que se llaman. Arterias cerebrales posteriores. Muy bien. ¿Cómo comunico? Carótida Por la interna, cerebral posterior. La Comunicante. arteria comunicante posterior. Exacto. Y las dos cerebrales anteriores con. Comunicante anterior. Perfecto, ya se lo saben todo. Felicidades. Ahora este polígono de Willis lo pongo aquí en el cerebro. Aquí está. Aquí está la glándula hipófisis. Esta es la porción basilar. Y estas son las vertebrales. ¿Sí está bien? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Hasta aquí los voy a dejar el día de hoy. Ya tienen algo que estudiar, ya tienen para hacer sus apuntes. Vayan y descansen en paz. Sean felices, por favor. Gracias. ¿Tienen alguna duda? Gracias, maestro. Gracias, profe. Gracias, ¿Alguna duda? profe. No, profe. No, profe, ninguna. Creo que no. Gracias. Perfecto. Entonces, que tengan muy Gracias, buen profe. día. Buen día. Igualmente. Profe, hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta luego, profe. Cuídese. Hasta luego, profe. Bye.